Ya puedes empezar. Ok, gracias. Este, am, Así que Daniel y sus dones espirituales, ¿verdad? Como les dije ahorita, lo vamos a basar en el capítulo 1, los últimos versículos, y quizás si alcanzamos, si tenemos tiempo, vamos a empezar en el capítulo, poquito del capítulo 2 también. Estuvimos, aquí tengo la tabla de contenido, espero que todos lo estén viendo. Si tienen algún problema, ahí me mandan un mensaje o algo, si no pueden ver, pero vamos a estar hablando de los dones espirituales. Número 2, el propósito de los dones. Número 3, cómo saber cuáles dones tengo. Número 4, los dones de Daniel. Y número 5, si ustedes tienen una pregunta acerca de este estudio bíblico, o para que den sus comentarios. Este espacio va a ser para que den sus comentarios. Por ejemplo, ¿qué aprendiste? O si quieres agregar algo, como les decía ahorita, a veces se pueden acordar ustedes quizá de una experiencia personal o un versículo bíblico como para agregarle más al estudio bíblico, como les dije otra vez, ¿verdad? Ustedes hacen que este estudio bíblico sea más enriquecedor para que podamos nosotros aprender aún más. Todos podemos aportar algo muy importante en este estudio bíblico. Empecemos con el punto número 1. Dones espirituales. Los dones espirituales es importante entender que provienen de Dios. Los dones no se deben a nuestras habilidades. Eso es tan importante en todas las áreas de nuestra vida espiritual. Es importante siempre reconocer a Dios. Un versículo bíblico que dio ahorita al principio, Matthew, ¿verdad? De reconocer a Dios en todos tus caminos. Acknowledge him in all your ways. Reconocerlo en todos tus caminos, en cualquier situación de tu vida. Es importantísimo. Ese proverbio es un versículo muy bonito, que lo hemos repetido mucho a los jóvenes, y sería muy bueno como un versículo para que se lo aprendan ustedes. Así que entender que estos dones no se deben a nuestras habilidades. Los dones espirituales provienen de Dios. Así que voy a leer yo al principio y voy a estar llamándoles a cada uno de ustedes para que me ayuden a leer. Si ustedes desean leerlo en inglés o en español, como quieran, ahí como ustedes quieran hacerlo. Yo voy a empezar con este versículo que lo encontramos en Primera de Corintios 12, 1 al 11. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Voy a agarrar partes de versículos cuando vean esos tres puntitos, quiere decir que son, ¿verdad? Partes para no hacerlo bien largo, pero ustedes apunten versículo bíblico, la cita, y lo estudian cuando tengan su tiempo, ¿verdad? De devocional, más calmados. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿verdad? Pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, porque a este es dada por el Espíritu, por su Santo Espíritu. Es que recibimos estos dones espirituales. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, otro el hacer milagros, a otro profecía, ¿verdad? O que es la prédica de la palabra de Dios, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Sabemos que cada vez que la Biblia habla de lenguas, casi siempre le sigue el otro don que es la interpretación de lenguas. Dios es un Dios de orden y sabemos que si alguien va a hablar una lengua diferente, debe haber alguien que interprete, ¿verdad? Y quiero que también se enfoquen un poquito más en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así que Dios es el que le da el don a cada ser viviente, a cada alma que viene a sus pies, que rinde su vida a los pies de Jesucristo. Son regalos que Dios da. También vemos en Romanos 12, 3 al 8. Puedo pedirle a alguien que lo lea, el que quiera leerlo en español o en inglés. Un voluntario, por favor.
Yo lo leo en español. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén, gracias hermanos. Sí, aquí vemos todos los dones y si se fijan hay muchos más, ¿verdad? Es extenso los dones que Dios puede ofrecer a cada uno de sus hijos. Y me gusta mucho como dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Eso quiere decir que debemos ajustarnos a lo que Dios nos da. ¿Verdad? Muchas veces queremos decir, oh, yo sé más que este hermano, yo no sé por qué Dios, o por qué se pone él ahí, si yo lo puedo hacer mejor que él. O muchas veces puede ser lo contrario. A veces Dios te llama a algo y tú no quieres hacerlo porque nos dice, oh, no, yo no soy digna o digno de hacer esto, pero quizá Dios te está equipando y quiere que crezcas en una área. Así que aunque aquí dice no tengas más apto concepto de sí, que regularmente el ser humano, ¿verdad? Tiene eso de su egoísmo que batalla. Claro, vemos cómo la Biblia nos habla mucho de eso, porque no hay, yo no encontré un versículo que dice, pues, ámate mucho a ti. Es raro, aunque eso es algo que quizá oímos mucho en el mundo, ¿verdad? Tienes que aprender a amarte. Y al contrario, la Biblia nos dice, niégate a ti mismo, no tengas más alto concepto de ti mismo, porque en la área de amarnos, todo ser humano por instinto, ¿verdad? Te amas, te cuidas, te das un golpe, ¿verdad? Te tallas ahí donde te duele. Y nuestro egoísmo, si no lo controlamos, puede crecer. Pero el área donde tenemos que trabajar es que no crezca ese egoísmo, que no se trate de nosotros, sino que se trate de para qué fuimos criados, para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Para gloria mía. Los crié, ¿cómo me gusta ese versículo? Porque el Dios te lo repite tres veces, pero en diferentes formas. Te crié, mira, te formé, te hice. Para gloria mía, te crié, te formé y te hice. Nuestro Creador para eso nos hizo, para ser vasos útiles en la obra de Dios. Así que no tener más apto concepto de nosotros mismos. Y sabemos que Dios es el que reparte estos dones según la gracia que nos es dada. Nomás quise dar realce a esas palabras de todos esos dones que Dios usa, pero saber cómo mantenernos en humildad y reconocer de que es para el servicio de Dios. Lo más, lo más, los más necesarios. Le voy a pedir a Adriel que lea un versículo, si quiere leerlo en español o en inglés. But now God has set the members, each one of them, in the body just as he pleased. And if they were all one member, where would the body be? But now indeed there are many members, yet one body. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. No, much rather, these members of the body which seem to be weaker are necessary. Aquí es un punto muy importante, gracias Adriel, de que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Así como tu cuerpo, si tú te pones a analizar todas las partes de tu cuerpo, tienen una función muy importante. La razón que puse estos piecitos tan bonitos aquí de un bebé es para que vean el dedito chiquito que está ahí en la orilla. Piensas a veces tú que quizá está muy chiquito, este es muy insignificante, no tiene que ver, pero no sé si tú te has dado un golpe
ahí en ese dedo, ¿cómo duele? Duele todo tu cuerpo. Y también dicen que si, por ejemplo, te quitas uno de tus dedos, o es empezando con ese que está ahí en la pura orilla, el más chiquito, pierdes tu balance. Así que todo tu cuerpo tiene una función muy importante. Y Primera de Corintios 12 y Romanos 12 hablan también, dan más detalles así del cuerpo, como leímos aquí, ¿verdad? Si por ejemplo, si el ojo puede decir a la mano, que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, tampoco la cabeza, los pies, ¿verdad? Porque todas las partes de nuestro cuerpo son muy vitales para sobrevivir, para seguir viviendo en esta vida. Así el cuerpo de Cristo. Es importante verlo así. El cuerpo de Cristo somos ustedes, somos nosotros, ¿verdad? Ustedes y yo. Ese es el cuerpo de Cristo. Todos los que formamos una parte muy importante para el crecimiento del reino de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos algo muy importante. Así que si quizás te sientas tú, pues yo soy el más pequeño o soy la persona que menos conoce, tú también eres muy importante. Antes bien, como dice aquí, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así que todos nosotros somos necesarios, somos parte del cuerpo. No podemos desmembrar, no sé si esa es la palabra correcta, ¿verdad? Un órgano o una parte de nuestro cuerpo, porque no estaríamos completos. Así que si tú faltas en no estar usando tus dones espirituales, es como que estás desmembrando el cuerpo de Cristo. Así de importante es. Aquí pues no pude encontrar una en español, pero más o menos es algo como una lista, más o menos, ¿verdad? De lo que hemos estado leyendo en Romanos 12, Primera de Corintios 12, pero hay muchos más, ¿verdad? Dones que el Espíritu Santo le ofrece al Hijo de Dios, le da nuestro Dios, ¿verdad? Nos da como un regalo. Y vemos aquí, por ejemplo, la administración, apostolado, discernimiento de espíritus, una persona que da palabras de motivación, de ánimo, el evangelismo, la fe, el dar también, el don de sanación, el servir también. Fíjese, muchas personas piensan, pues yo nomás hago esto y esto, pero ese es un don. No hay muchas personas que saben cómo servir a otros o dar palabras de ánimo a alguien. La hospitalidad también, la intercesión, interpretación de lenguas junto con las lenguas. ¿Verdad? Liderazgo, hasta dar misericordia a los demás es don de Dios. Milagros, las misiones, el pastorado, la profecía. Para mí la profecía es predicar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahorita. Cuando ustedes dan un estudio bíblico, es como que están también profetizando, dice la palabra de Dios, vean, no hay palabra más, a ver si se acuerdan dónde está ese versículo, la palabra profética que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y también palabras de sabiduría también. Todos estos son dones de Dios, pero hay muchos más que tú encuentras cuando lees la palabra de Dios. Punto número 2, quería hablar el propósito de los dones. Usen sus dones para ministrar a otros, ¿verdad? Acuérdense, se trata de Dios, no se trata de mí. Una frase que usamos mucho en nuestro ministerio se llama llamados a servir o fuimos llamados a servir. Para eso solamente Cristo dijo, yo vine a servir también. Si Cristo, el Rey de Reyes que vino a este mundo, dijo esa frase, ya yo vine, no vine para ser servido, sino vine a servir. Qué hermoso, ¿no? Y que nosotros podamos tener ese mismo sentir de que cuando Dios te da algo, es para que tú sirvas a los demás, no es para que te infles y digas yo soy esto, yo soy lo otro, es porque yo voy a servir con lo que Dios me ha dado, por la misericordia de Dios se fijó en mí. Efesios 4, 11 al 3, voy a pedirle a Marifer si me lo lee, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Gracias, Marife. Qué bonito versículo, ¿verdad? Los dones que Dios nos da son con el fin de perfeccionarnos, de perfeccionar nuestra relación con Dios, de nuestra relación con mis hermanos, con mis hermanas, para la obra del ministerio y más que nada para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones espirituales. Y cuando practicamos esto, no escondemos nuestros dones y los ponemos a funcionar para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa? Crecemos espiritualmente hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Cristo. Llegaremos un día cuando Cristo venga y nos transforme a un humano perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense llegar hasta ese nivel, pero por mientras necesitamos nosotros servir con los dones que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, cómo me gusta a mí esto, quizá lo hemos dicho, ¿verdad? Antes, lo he mencionado antes, pero me gusta mucho lo que nos dice Apocalipsis 4, 10 al 11. Aquí vemos que hay 24 ancianos. La Biblia en Revelaciones describe a 24 ancianos que tienen coronas en sus cabezas. Voy a pedirle a Christopher, si me podría leer Apocalipsis 4, 10 al 11, por favor. Sí. Los 24 Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muchas gracias, Christopher. Qué bonito este versículo, ¿verdad? 24 ancianos que postran sus coronas delante del trono. Y me imagino quizá una persona que, yo estoy sentada en un trono, tengo una corona de oro brillante, me siento muy halagado, me siento casi como un rey, ¿no? Puede sentir uno como ser humano, pero no. Estos 24 ancianos que vamos a estar aprendiendo más adelante, ¿verdad? Cuando estudiamos Apocalipsis, sabemos que estos 24 ancianos simbolizan a la iglesia y ellos agarran esa corona preciosa que tienen en sus cabezas, me imagino con piedras también, la Biblia habla de piedras preciosas. ¿Y para qué reciben esta corona? No es para sentirse, mira, yo logré hacer esto y por esto, sino es para agarrarla y rendirla a los pies de nuestro Creador. Imagínense, eso vamos a estar haciendo nosotros cuando lleguemos al reino de los cielos. Vamos a rendir nuestras coronas. Y Primera de Crónicas 29, 14, ese versículo también. Aquí vemos que David, era cuando David estaba coleccionando artículos, recibió mucho oro, mucha plata. Él pidió al pueblo de Israel para que puedan construir el templo, porque David sabía que él no iba a lograr construirlo, sino Salomón iba a tener el privilegio de construir el templo que David deseaba, ¿verdad? Construir. Así que él ayudó a coleccionar artículos y cosas para la construcción. Y llegó una parte donde dice, ¿sabes? Le tuvo que decir al pueblo, ¿saben qué? Están dando demasiado, que suave de ser eso, ¿no? Y ya no tienen que dar tanto. Y después hace su oración, después de haber recibido tantas cosas que la gente venía y entregaba, ¿verdad? Estas cosas para el crecimiento de la obra de Dios, que era pues levantar ese templo para que puedan ir a adorar a Dios. Y David dijo, lo recibido de tu mano, eso te damos. Así que esta mentalidad es importante de tenerla nosotros. ¿Qué podemos darle a Dios? Hay un canto bien bonito que me mandó Claudia, se llama Gratitud, y hay una parte que dice,
¿Qué podemos darle? Algo que sea digno de un rey. ¿Qué podemos entregarle? A mí esa frase como me tocó mi corazón y cómo, no sé, me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué le podemos dar nosotros a un Dios que es soberano, magnífico? ¿Qué le podemos dar a un Dios que nos crió a nosotros? Y por eso David, me imagino, eso decía, lo recibido de tu mano, eso es lo que te damos, Señor. Un corazón limpio y puro. Lo más que yo puedo es lo que voy a entregarle a Dios. Así que ese es la mentalidad o la actitud que debemos de tener cuando venimos a ofrecerle a Dios nuestra adoración y nuestra vida. Esto también, como les dije, no lo pude encontrar en español, pero, ¿verdad? Aquí está. Realmente lo que es un don espiritual o los dones. Aquí está hablando también de 1 Corintios 12, ¿verdad? Lo que es los dones, o Romanos 12 también, lo que es la fe, la sabiduría. Y aquí dice que estos dones espirituales son herramientas que usamos para construir el reino de Dios. Así que también esto para mí es tan importante entender, que no se trata de mí una vez más, ¿verdad? Se trata de construir el reino de Dios. Así que nosotros somos como una de estas herramientas que ven aquí. Y estas herramientas las usamos ¿para qué? Para construir. Alguien que sabe de construcción, ¿verdad? Sabe que agarra quizá un martillo o agarra, no sé qué otra herramienta que tiene ahí, una caja de herramientas, y las usa para construir quizá un edificio o para construir cualquier cosa. Mucha gente, ¿verdad? Todo lo que tú puedes construir una computadora, necesitas tu cajita de herramientas, ¿verdad? Y esas cosas son tan importantes, cada una de esas cosas son importantes para formar eso que quieres formar. Ahora nosotros, esos dones que Dios nos está dando son como herramientas que Él pone en nuestras manos para que podamos criar o aportar y ser parte del crecimiento del reino de Dios. Punto número 3, ¿cómo saber cuáles dones tengo yo? Es importante conocer el llamado que tú tienes en la obra de Dios. Todos nosotros tenemos un llamado importante. Todos. Número 1, vamos a empezar con Hechos 2:38. Le voy a pedir a Josué que si me puede leer uno de los dos, inglés o español, como quieras, Josué. O le puedo pedir a Nathan, por favor, que lea. Hermano, sorry por Oh, interrumpir, ok, pero ya. ok. Es que como estuve usando mi Biblia, por eso. Ok, no te preocupes. Gracias. 38, aquí está. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Josué. Así que número 1 es arrepentirse de los pecados y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Dios limpie nuestros pecados, para que Dios nos haga nueva criatura. Y lo último que dice, miren lo que dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Su Santo Espíritu nos da dones cuando tú te arrepientes, cuando tú te bautizas, cuando tus pecados son redimidos. Ahí empieza todo. En el momento que tú haces esa decisión de entregar tu vida a Jesucristo y dejas que Él te limpie, ahí es cuando Dios te da dones. Así que todos tenemos dones, todos. Nomás que necesitamos aprender a desarrollarlos, ¿verdad? ¿Y cuáles son mis dones? Ahora vamos a decir, ¿cómo puedo yo saber un poquito más de mi llamado? Pasos que debemos de tomar, ¿verdad? Número 1, como leímos anterior, arrepentirnos primero, ¿verdad? Bautizarnos, que Dios nos limpie, nos redime. Después, ajustarnos a la verdad de Dios. Ajustarte a la verdad de Dios es leer tu Biblia. Todo está basado en la palabra de Dios. Todas las instrucciones que necesitamos están en la palabra de Dios. Todas las dudas, las preguntas que tú tengas, las vas a encontrar en la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que tú escuches a alguien que te está hablando de la palabra de Dios, compárala con tu Biblia. Cuando tú escuchas a un predicador,
compáralo con tu Biblia. Si alguien te viene y te da un consejo, compáralo con la Biblia, que sea tu base fundamental, especialmente en tu área espiritual, donde se trata, ¿verdad?, de tu alma, de las decisiones que tú hagas por tu alma. Necesitas hacer decisiones basadas en la verdad. Así que la Biblia es la verdad de Dios. Empezar allí, todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice Romanos 12, del 6 a 8, pero yo agarré una parte, dice que estos dones espirituales úsese conforme a la medida de fe y con alegría, ¿verdad? Sabiendo de que tenemos un llamado de Dios y que no nos salimos más allá o nos bajamos menos de lo que Dios nos llamó. Y saber de que Dios es el autor de estos dones y el que nos dio estos dones. Muchas veces queremos caminar solos o decir la palabra de Dios como que a mí se me hace que no se interpreta así, voy a interpretarla diferente para que se acomode a mi estilo de vida. Muchas veces podemos tener, ¿verdad? Sentir eso, porque queremos vivir nuestra vida como decíamos y quisiéramos que la palabra nos apoyara en ciertas áreas de nuestra vida. Pero la Biblia no se ajusta a nosotros, sino nosotros nos ajustamos a la Biblia. Punto número 2, involúcrate en la obra de Dios. Eso es tan importante para saber cuáles son tus dones. Tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como decíamos ahorita, si estás fuera del cuerpo de Cristo, tú no vas a saber cuáles son tus dones ni los vas a poder desarrollar, porque se desarrollan en un cuerpo. Todos somos un cuerpo, somos un equipo que necesitamos estar juntos. Tú no puedes hacerlo solo. Hay muchos solitarios que les gusta andar solos porque no les gusta que nadie les diga nada o les gusta, como decía, vivir su vida como ellos quieren y quieren que la Biblia les siga su estilo de vida. Y a veces acomodan versículos, te quedas tú bien asombrado, ¿no? De la forma que la gente explica los versículos bíblicos. Los sacan a veces fuera de contexto, ¿verdad? Para que los complaza en su estilo de vida. Pero sabemos que es importante involucrarlos en la obra de Dios. ¿Por qué? Hay crecimiento, hay vida y vitalidad en la iglesia cuando usas tus dones espirituales. Eres de bendición en tu iglesia o en tu comunidad. Tu relación con Dios también se fortalecerá al usar tus dones. Encontrarás tu propósito en esta vida, porque eso es algo que muchos batallan. ¿Por qué existo yo? ¿Para qué vine a este mundo? Cuando tú usas esos dones, tú encuentras tu propósito, le hayas más sentido a la vida y tu relación con Dios es fortalecida. Y también cuando tú te involucras en la obra de Dios, en tu iglesia, en tu comunidad, aprenderás a amar a Dios a través de tus hermanos. Eso es importante. Tú puedes decir, yo no me quiero rozar con nadie para no meterme en problemas. A mí no me gusta cómo es él, cómo es ella. Yo prefiero nomás en mi mundo, yo sola, mi relación con Dios. No, es importante que tú tengas relaciones hasta con personas difíciles. ¿Para qué? Para que tu carácter se fortalezca, para que tu carácter crezca y más que nada, como dice aquí, para que tú ames a Dios a través de esas personas quizá que te hacen la vida imposible o simplemente cualquier otro hermano. Cuando tú amas a tu hermano, tú estás amando a Dios. Como dice ese versículo, ¿verdad? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O dices tú, si tú dices que tú no amas a tu hermano, pues ¿cómo puedes amar a Dios si no lo ves? ¿Verdad? Es importante amar a Dios a través de tus hermanos. Y el último punto, si no te involucras en la obra de Dios, nunca, como dije, descubrirás tus dones y tu iglesia o tu comunidad sufrirá las consecuencias. Es como que si quitas una mano de tu cuerpo y va a ser más difícil. No somos indispensables, pero sí somos importantes cuando Dios te da un don y es responsabilidad de nosotros usar estos dones que Dios nos ha dado. Así que número 4, ya para terminar, los dones de Daniel, ¿verdad? Él se mantuvo firme en su fe. Él es un buen ejemplo para nosotros de cómo Daniel usó esos dones que Dios le dio. Sabemos que para él fue muy difícil, ¿no? Me imagino.
ser quizá creció en un hogar cristiano donde quizás sus padres, estoy casi seguro por el carácter que tenía él, estoy casi seguro que eran unos padres amorosos que lo guiaron en el camino del Señor, y ser arrancado de eso fue muy, muy duro para un jovencito, y ser trasladado a un lugar totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado. Lo sacaron de su comodidad, de lo que era conocido de él, ¿verdad? Un mundo conocido a un mundo desconocido, qué difícil haber sido. Aquí vemos cómo él empezó a usar sus dones. Sabemos de que, ¿verdad? Como hemos hablado, que él dijo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y con el vino del rey, porque sabíamos que estas cosas eran ofrecidas a los dioses. Y la mayoría quizá del vino de ellos era vino que quizá estaba muy fermentado y se emborrachaban. Pues claro, eso no quería Daniel, ni Ananías, Misael y Azarías, sus amigos. Así que él dijo, mira, si me pongo a decirle, pues, quizá este pescado sí puedo comer, este no, o quizá, no sé, pollo a lo mejor sí, o este no. Lo que él dijo, ¿sabes qué? Mejor para no darte qué es mi dieta, nomás danos, ¿verdad? Vegetales y agua, cuando él rechazó comer de la comida del rey. Y él se mantuvo firme en sus convicciones junto con sus amigos. Él podía haberles dicho, ¿sabes qué? Es algo que he dicho antes, ¿verdad? Quizá podía haber dicho, me duele el estómago, no puedo hacer eso, pero él se le paró firme y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero contaminarme con eso. Quizá le dijo quién era, ¿verdad? Les habló de su Dios, les habló de las leyes que él respetaba. Él no le dio temor hablar de su Dios y de cómo él le gustaba mantenerse firme en su fe. Así que cuando él hizo esa decisión, él y sus amigos, Dios lo bendijo, lo recompensa con dones. Miren, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, le dio inteligencia en todas las letras y ciencias a los 4. Aparte, a Daniel también tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En todo asunto de sabiduría, inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces más. Y como dije, se me hace que fue la semana pasada, imagínense que el reino de Nabucodonosor era un reino, en ese tiempo era el reino número 1, era el que gobernaba, por decir, todo el mundo en ese tiempo. Me imagino que tenía los mejores hombres sabios en su corte. Así que, ¿cómo Dios honra con tu fidelidad? Dios honra que tú te pares firme y digas, sabes que mi convicción es lo que más importa en mi vida. Nada me va a mover de mi fe, nada me va a mover del amor y respeto que tengo yo a Dios. Y él determinó en su vida mantenerse firme en su fe. Y Dios honra a los que le honran. Lo vimos aquí lo vemos muy, muy claro. Ahora, para que tú desarrolles estos dones, ya voy a terminar, disciplina espiritual es lo que necesitamos. Y eso es lo que vimos con Daniel. Vimos cómo Daniel reconoció a Dios, ¿verdad? Sabemos que en la parte, sí, es la parte capítulo número 2. Vemos cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, le preguntó a todos sus magos, eso vamos a estar aprendiendo más adelante, yo nomás lo voy a decir rápido. Habló con sus magos, ni uno supo el sueño. Cuando llegó a oídos, perdón, de Daniel, él fue y habló con el rey, dijo, dame tiempo, yo vengo y te voy a traer lo que soñaste y la interpretación. Pero después que salió allí con el rey, lo primero que hizo, se puso a orar, Daniel. Todas las oraciones que Daniel pone y hace están preciosas. Pueden ir leyendo capítulo 1 y 2 de Daniel, si quieren llegar hasta el 3. Si quieren, así podemos hacerle quizá para no irnos todo, o si ustedes quieren leer todo, está bien. Pero acuérdense, lean el capítulo 1 y el 2.
de aquí también para la otra semana, casi todo el mes vamos a estar también aprendiendo el capítulo 2, así que lean el 1 y el 2 y lean cómo oraba él. Así que salió él, en cuanto salió, dice, luego se fue a su casa, hizo saber a los que le dio la información a sus amigos, a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. Y para qué le hizo saber, dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Así que se pusieron a orar, fue lo primero que hicieron, reconocer siempre que todo proviene de Dios y ser agradecidos hacia Él. Muchas veces tú le pides a Dios algo, tú reconoces que Él es el proveedor, pero cuando Dios te lo da, se te olvida darle gracias. Así nos pasa a muchos, ¿verdad? No podemos ser muy olvidadizos, pero nunca olvides también de agradecerle, reconocerlo y agradecer lo que Dios hace en tu vida. Porque dice en el versículo 19 del capítulo 2, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, ¿qué hizo él? Lo primero que dijo, bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y empezó una oración muy bonita en los siguientes versículos. Daniel era un hombre de integridad, ¿verdad? Es importante vivir una vida íntegra delante de Dios y delante de los hombres también. Daniel muy bien podría haber comido esa comida, disfrutar de esos manjares, porque la comida de un rey era yo creo, de lo máximo que existía. Los platillos deliciosos, de lo mejor que podías imaginarte. O podía haber dicho, mi mamá, mi papá no están aquí, la mayoría de la gente que yo conozco no están aquí, yo mismo puedo hacer esto, nadie me va a ver, pero no. Él tenía integridad, integridad de ser la misma persona, aun cuando nadie te está viendo. Vivir una vida íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Esta es la disciplina espiritual que tú necesitas para que Dios otorgue dones a tu vida. Y por último, una limpia conciencia. El pecado produce duda y miedo. Una vida en rectitud produce confianza y seguridad. Fíjense cómo Daniel, en cuanto oyó que los iban a matar, nomás imagínense, alguien viene y te dice, te van a matar a todos ustedes porque pues el rey está muy enojado. Él tuvo ¿cómo se puede decir? Quizá la valentía de ir delante del rey, fíjese, con esa confianza y decir, ¿sabes qué, rey? Dame tiempo que yo te voy a traer la interpretación y te voy a declarar tu sueño. Así con esa confianza. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes una limpia conciencia? Cuando tú tratas de vivir una vida sin pecado, porque de repente si ¿verdad? Tú haces algo que no debes, pedirle perdón a Dios para mantenerte con limpia conciencia. El pecado, así que vemos aquí que el pecado sí produce esa duda. Si Daniel y sus amigos vivirían en pecado, hubieran comido de eso y no les hubiera importado, él no sentiría la confianza de acercarse al rey, pero porque él tenía una conciencia limpia, no tenía duda. Él se sentía confiado de que Dios lo iba a respaldar. ¿Y saben más por qué? Porque tenía una relación con Dios. Él platicaba con Dios. Sabemos que Daniel oraba hasta 3 veces al día, ¿verdad? Y no le importaba que lo miraran. Él tenía una comunicación con Dios que le daba esa confianza y seguridad de que Dios iba a escuchar sus oraciones y que Dios iba a salvarlo a él y a sus amigos y hasta a todos esos magos idólatras también. Así que aquí es lo que les decía, ¿verdad? El rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Pero Daniel dijo, no, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Voy a preguntarle a Nathan, si me puedes leer, por favor, Nathan. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre el misterio, sobre este misterio, al fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el
secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Gracias, Nathan. Good job. Ah, fíjese, como les decía ahorita, eso fue lo primero que hizo. Y él con sus amigos. Vamos a pedirle al Dios que revela los misterios, que nos revele este misterio, para presentárselo al rey, para que Dios salve nuestras vidas y la vida de los demás. Tenía un buen corazón, Daniel. A él le importaba también, no solamente la vida de él, sino la de sus amigos y hasta de estos otros magos paganos también, de estos hombres sabios, ¿verdad? Que servían en la corte del rey Nabucodonosor. Qué bonito es tener esa compasión hacia todos los seres vivientes que te rodean. Daniel era un hombre que, ¿cómo se puede decir? No le importaba, ¿verdad? El sufrir, no le importaba lo que tenía que pasar, pero él amaba los seres humanos que lo rodeaban. Él hallaba miraba pues que tenían un precio precioso, ¿verdad? La gente, las criaturas de Dios. Y se me hace muy bonito, ¿verdad? Que reconoce de dónde vienen estos misterios. Y voy a terminar aquí. Como les digo, en los estudios bíblicos que tendremos más adelante, van a hablar los hermanos con más detalles de estos puntos o del capítulo 2 de Daniel, pero voy a terminar con Daniel 2, 27 al 28 y el misterio que el rey demanda. Fíjense cómo él reconoce de dónde viene el misterio de Dios. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él fue lo primero que le dijo al rey. No vino a decir, ¿sabes qué, rey? Yo ya tengo la revelación, déjame, te la comparto. No. Lo primero, él quería ponerlo bien en claro en la mente del rey. Nadie aquí podrá revelar esto, pero solamente existe un Dios que sí lo puede revelar. Él es el que revela los misterios. Y poniendo esto en claro en la mente del rey, ella podía decirle el sueño, pero quería asegurarse que sepa el rey y todos los sabios que estaban ahí que hay un Dios poderoso. Y hay un versículo poquito antes, cuando estaban todos los magos asustados porque el rey los iba a matar, ellos mismos dijeron, es Daniel 2, el versículo, déjenme pongo mis lentes, el versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil, dijeron estos magos. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Así que ellos reconocían que había un Dios que no habitaba ahí, que no era hecho de barro, que no estaba formado por manos de hombres, sino un Dios que reinaba y habitaba en los cielos, que no moraba con los seres humanos. Ellos sabían. Así que cuando Daniel vino y dijo esto, confirmaba más de que sí existe un Dios. Y ese Dios está vivo, ese Dios está al pendiente de cada uno de sus hijos y pendiente a las oraciones que nosotros hacemos. Así que nunca, nunca dudes cuando tú hagas una oración y sientas que Dios no te respondió. Dios responde, Dios escucha, pero quizá a veces te da unas respuestas que tú no quieres oír, o quizá Dios te está diciendo algo que digo yo siempre. Dios te puede decir sí, o te puede decir, ¿sabes qué? Esto no te conviene, yo te voy a dar algo mejor. O te puede decir, espera, pero Dios responde. Así que nunca, nunca dudes en que Dios responde tus oraciones. Y aquí termino mi estudio bíblico. Espero que hayan aprendido, ¿verdad?, cómo es que debemos nosotros descubrir estos dones que tenemos y cómo se desarrollan en nuestra vida espiritual. Así que voy a dejar también a cada uno de ustedes, ahorita se lo voy a dejar yo creo a Claudia y el hermano Omar para que den un